Hola chicas, ¿les pasó que su semana fue súper recargada y sienten que tienen que tener un día de reset? Bueno, a mí me pasa y seguido. Así que trato de tener un día a la semana para hacer un día de reset. Y yo hago un reset de mi hogar. Y les quiero mostrar en este video cómo reseteo mi hogar. Así que síganme hasta el final y comencemos con estos 5 pasos. Pero antes, si todavía no se suscribieron y les gustan todos estos temas de limpieza, de hogar, de cómo mejorar nuestras vidas como mamás, como mujeres, dentro del hogar, que tenemos que pasar bastante tiempo en el hogar y queremos estar lo mejor posible y no dejarnos caer, entonces quédense, suscríbanse, denle like, coméntenme si a ustedes también les pasa lo mismo. Así que bueno, paso a comentarles rápidamente cuáles son las 5 cosas que yo hago para resetear mi hogar. Yo en este caso lo elegí al sábado para resetear mi semana porque es el día que comienza mi fin de semana. El domingo ya lo uso para relajarme. Así que hoy sábado vamos a hacer estos 5 pasos. Comencemos. Lo primero que me gusta hacer para resetear mi hogar es elegir ese día, hacer una lista de todos los lugares o espacios que están muy abandonados o muy desordenados y comienzo a limpiar. Si no hay algo específico que haya descuidado, entonces doy una limpieza general. Pero si no, puedo decir, bueno, hoy sábado me dedico a darle una buena limpieza a mi habitación y a mi ropero, o le doy una buena limpieza a mi cocina, a las alacenas, etc. O si no, le doy una limpieza general a mi hogar. Eso es lo primero que yo hago. Bueno, unos tips que les tiro acá que me gusta hacer a mí cuando estoy un poco desmotivada. En el sábado me levanto y estoy muy cansada de toda la semana y no encuentro la motivación. A mí me sirve muchísimo poner una buena música de Spotify o de YouTube. Me gusta mucho ver poner esa música bien agradable, cozy vibes creo que se llama, y bueno, eso me motiva un montón. Cuéntenme en los comentarios si también a ustedes la música los ayuda a mejorar su ánimo y a ponerse las pilas cuando tienen que hacer algo como esto, que no es tan fácil, realmente lo reconozco. También algo que me funciona muy bien a mí es no dejarla caer demasiado a la casa, obviamente. Es siempre mantenerse como en un constante mantenimiento del hogar. Una vez que uno deja de caer demasiado la casa, el piso o algunos rincones, que se le junte demasiado la grasa o la tierra, después cuando uno tiene que limpiar es demasiado el esfuerzo que tiene que hacer, que te termina doliendo el cuerpo. Obviamente así es como que después te agarras fobia a limpiar. Así que bueno, me parece que una de las claves es esa, tener como un cierto mantenimiento de todas las semanas, aunque sea un día de mantenimiento del hogar. Mi segundo tip para hacer ese reset en mi hogar es mover algo del lugar. Así sea un simple cuadro o un simple florero, o ubicar los sillones de diferente manera o sin mover tantas cosas. Por ejemplo, no mover todo un placar o las camas, pero mover, por ejemplo, los adornos de una repisa. Para mí súper funciona, me parece que es ideal para cambiar, digamos, la visión del ambiente. Es como que uno cambia un poco lo que ve todos los días y no se vuelve tan monótono. Así que eso me funciona muy bien a mí. El tip número 3 que me funciona muy bien a mí es buscar por lo menos una vez a la semana algo nuevo para mi hogar. Por ejemplo, una vela, un aromatizante, puede ser también algo más grande, un mueble, un nuevo silloncito, un puff, o algún electrodoméstico nuevo, alguna tacita.
algo que renueve el aire de mi hogar. También otro tip, el tip número 4, que creo que es muy importante, aparte de renovar con algo nuevo mi hogar, es deshacerme de lo que ya no utilizo, ya sea algo que está roto, o bien reciclarlo o cambiarlo por otra cosa. Existen un montón de lugares o personas con las que puedo intercambiar. Los jarrones, por ejemplo, les cuento que con mi mamá nosotros hacemos eso. Ella por ahí encuentra algún jarrón que ella se cansa, algún jarrón o florero, o cuadritos también, o tazas, hacemos intercambio. Y almohadones también, a ella por ahí le cansa alguna funda de almohadón, nos hacemos un intercambio o algún adorno que tenemos para nuestro hogar. Y el tip número 5, que me funciona súper bien a mí, es tener estos aromatizantes, velitas o difusores, o también los humidificadores que vienen para ponerles aromas al agua, o aceites esenciales que les dejan un aroma súper agradable al hogar. Y por semana, por ejemplo, o cada 2 semanas o una semana, ir cambiándole los aromatizantes al hogar, para mí es ideal para hacer este reset de mi hogar. Aparte también es ideal, más que todo en estas fechas en las que empieza a hacer un poco de calorcito, abrir las ventanas de par en par y dejar que entre el aire, que respire un poco la casa. De todas maneras, si es invierno, también es ideal que respire un poco la casa. Bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido estos 5 tips simples, pero creo que son cosas que muchas veces las pasamos por alto y empezamos a sentir que nuestro hogar está como muy encerrado, como que no hay aire, no circula la buena energía, y bueno, eso también ayuda a que nosotros también estemos mucho mejor de ánimo. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho y les deseo un buen fin de semana. Cuídense, las quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.